Dicen que el cielo habla, pero no todos saben escuchar. ¿Qué pasaría si ese punto brillante que cruza el firmamento no fuera solo un cometa, sino una advertencia? Un mensaje cifrado que vuelve 500 años después, exactamente en el mismo ciclo que marcó la aparición de la Virgen de Guadalupe. En los observatorios lo llaman un fenómeno interestelar. En los santuarios, una señal. Y en los corazones de quienes creen, un eco de algo mucho más profundo. La promesa de que el cielo y la tierra volverían a encontrarse. Este video no trata solo de astronomía. Trata de una profecía velada en el manto más misterioso de la historia. Una profecía que, según algunos, podría cumplirse en nuestro tiempo. Porque si la imagen de Guadalupe guarda un mapa de estrellas, ¿qué significa que ahora esas mismas estrellas estén volviendo a alinearse? Tal vez no sea casualidad. Tal vez estemos ante el mismo signo que anunció un cambio de era. Pero, ¿de qué tipo de cambio se trata? Esa es la pregunta que nos guiará mientras descendemos en la historia, el símbolo y la disputa que esta señal reabre 500 años después. El misterio comienza en 1531, en el Cerro del Tepeyac, cuando un hombre sencillo, Juan Diego, dice haber visto a una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y un manto cubierto de estrellas. Esa visión cambió para siempre el destino espiritual del continente. La historia es conocida, pero lo que no todos saben es que ese manto guarda un lenguaje que no pertenece ni a la ciencia ni al mito, pertenece al cielo. Un mapa estelar tejido en fibras vegetales, imposible de haber sido pintado por mano humana según los estudios más recientes. Cuando los astrónomos del siglo XX analizaron la posición de las estrellas en el manto, algo los desconcertó. Las constelaciones visibles en esa tilma no representan el cielo visto desde la tierra, sino desde el cielo mirando hacia abajo, sobre México, como si la imagen estuviera vista desde la perspectiva de Dios. ¿Casualidad? ¿O un código? Un código que 500 años después parece volver a activarse, porque este año un nuevo cometa interestelar, el segundo jamás detectado, se acerca al sistema solar, cruzando la órbita terrestre en una fecha inquietantemente cercana al aniversario 500 de las apariciones. Un cometa que no pertenece a nuestro Sol, que viene de otro sistema, como si trajera una firma celeste de otro lugar. Los devotos lo interpretan como una señal de renovación. Los escépticos lo reducen a coincidencia. Pero los místicos, los que leen símbolos y no solo datos, ven en este fenómeno algo más. Una resonancia cósmica entre el manto y el firmamento, entre la tilma y el cielo real. Porque si el manto refleja un mapa que se repite cada 5 siglos, entonces el retorno de un cometa interestelar podría no ser azar, sino parte del reloj sagrado que marca el ciclo de Guadalupe. El Tepeyac no fue elegido al azar. Era un antiguo santuario de Tonantzin, la madre de los dioses, para los pueblos originarios. Cuando la Virgen se aparece allí, el sincretismo no borra el pasado, lo traduce. Lo que antes era el cerro de la Madre Tierra se convierte en el cerro de la Madre Celestial. El cielo y la tierra otra vez reflejados. Y en esa unión, Guadalupe se convierte en puente entre mundos, entre el sol y la luna, entre lo indígena y lo cristiano, entre la ciencia del cielo y la fe del pueblo. Un punto donde las órbitas se cruzan. Tal vez por eso, 500 años después, el cielo repite su mensaje. Porque cada ciclo, el lenguaje del cosmos, vuelve a escribirse, no en pergaminos, sino en luz. Pero lo más inquietante no es la coincidencia astronómica. Es la posibilidad de que todo estuviera previsto, que el propio manto contuviera una cuenta regresiva,
un patrón de estrellas diseñado para alinearse de nuevo cuando el tiempo estuviera maduro. Y ese tiempo parece ser ahora. Los investigadores que han dedicado su vida al estudio del manto aseguran que nada en esa imagen está colocado al azar. Cada pliegue, cada sombra, cada punto luminoso parece obedecer a un orden matemático invisible. En los años 90, un astrónomo mexicano, el doctor Juan Homero Hernández Illescas, comparó el manto con mapas estelares antiguos. El resultado lo dejó sin aliento. Las estrellas bordadas en la tilma reproducen exactamente las constelaciones visibles en el cielo del amanecer del 12 de diciembre de 1531. El día en que, según la tradición, la Virgen dejó su imagen impresa. Pero hay un detalle que pocos mencionan. Entre esas constelaciones se encuentra Orión, símbolo del cazador celeste que en muchas culturas representa al mensajero del fin de los tiempos. Y justo frente a su arco luminoso aparece una estrella solitaria, Bellatrix, cuyo nombre en latín significa la guerrera. Guadalupe, la mujer vestida de sol, aparece literalmente rodeada de guerreros celestes, como si el cielo entero se hubiera inclinado sobre el Tepeyac para sellar un pacto entre las constelaciones y la Tierra. 5 siglos después, ese cielo vuelve a reordenarse. El paso del cometa interestelar, que algunos ya llaman la lanza de fuego, atraviesa la misma franja del firmamento donde se ubica Orión, y lo hace en el mismo mes en que el calendario mariano recuerda las apariciones. ¿Es una simple coincidencia astronómica? ¿O el cumplimiento simbólico de un ciclo anunciado por las propias estrellas del manto? Porque en la tilma las estrellas no solo adornan, hablan de ciclos, de retornos, de correspondencias sagradas, y cada 500 años, según los antiguos códices mexicas, el cielo repite su mensaje para anunciar el cierre de una era y el nacimiento de otra. Los sacerdotes del sol lo llamaban el fuego nuevo, un tiempo en que el mundo debía renovarse o extinguirse. Curiosamente, los 500 años de Guadalupe coinciden con ese mismo intervalo de renovación cósmica, y el cometa, viajero de otro sistema solar, llega justo cuando el calendario ancestral y el mariano vuelven a cruzarse, como si el universo entero hubiera decidido recordar su promesa original. Hay quienes dicen que no es una señal de destrucción, sino de revelación. El retorno de una mirada femenina que ilumina lo que el dogma intentó esconder. Otros la leen como advertencia, una llamada del cielo para que la humanidad despierte antes de que la oscuridad cubra definitivamente el horizonte espiritual. Sea cual sea la lectura, algo es seguro. La tilma no fue solo un milagro del pasado. Es un espejo del cosmos, y el cosmos parece querer hablar de nuevo. Y si eso es cierto, lo que está en juego no es solo un símbolo religioso, sino el sentido mismo de nuestra conexión con el cielo. Pero cada vez que el cielo envía una señal, surge una batalla en la tierra. Una batalla silenciosa entre quienes intentan interpretar el signo y quienes intentan controlarlo. La historia de Guadalupe siempre fue una historia de poder. Desde los primeros días, los frailes españoles vieron en la aparición un milagro providencial, un puente para evangelizar a los pueblos originarios. Pero lo que comenzó como un símbolo de conversión se transformó con el tiempo en un símbolo de resistencia. El pueblo la adoptó como suya. No la Virgen del Imperio, sino la Madre del Pueblo, la que escucha el llanto de los pobres y los humildes. Y cada vez que una nueva señal aparece en el cielo, la tensión vuelve. Porque si el manto guarda un código que puede ser leído fuera de la doctrina oficial, entonces el poder de interpretación ya no pertenece solo al clero, sino también al pueblo que contempla, reza y pregunta. Esa es la verdadera disputa. ¿Quién tiene derecho a leer los signos del cielo?
Los científicos observan el cometa con telescopios, los teólogos con prudencia, pero las mujeres mayores, las peregrinas del Tepeyac, lo miran con lágrimas y dicen, el cielo vuelve a hablar. Para ellas, el mensaje no necesita cálculo ni fórmula. Lo sienten en el pecho, en esa vibración que atraviesa generaciones. Ellas han guardado los secretos del manto no en libros, sino en la memoria oral, en los rezos, en los cantos antiguos. Y ahora, cuando el cometa brilla sobre sus cabezas, sienten que algo se está cumpliendo. Quizás esa sea la razón por la que tantos intentan silenciar la conversación. Porque si el código de Guadalupe no depende de la jerarquía, sino del corazón que la mira, entonces el control se desvanece. La revelación deja de ser exclusiva y se vuelve colectiva. El manto ya no pertenece al altar, pertenece al cielo y a quienes se atreven a mirar hacia él sin miedo. Y en esa mirada se abre una pregunta que duele y fascina a la vez. ¿Y si la profecía de Guadalupe no anunciaba el pasado, sino el tiempo que estamos viviendo ahora? Un tiempo en que el cielo vuelve a hablar, y nadie puede garantizar qué palabras traerá consigo. Cada símbolo en Guadalupe es un espejo, y en cada espejo una pregunta: ¿qué parte del cielo refleja realmente esta imagen? El manto azul con estrellas no es solo un adorno, es el firmamento entero desplegado sobre un cuerpo humano, un cosmos encarnado en una mujer que parece unir lo que la historia separó, lo divino y lo humano, lo celeste y lo terrenal. Durante siglos, los teólogos se han preguntado por qué la Virgen de Guadalupe aparece con los signos del sol, la luna y las estrellas. La respuesta no está solo en la Biblia, está en el antiguo calendario mesoamericano, donde cada cuerpo celeste era una fuerza viva, una expresión del alma del mundo. El sol representaba el fuego creador, el principio masculino, la luna, el agua, el principio receptivo y oculto, y las estrellas, los espíritus que viajan entre ambos mundos. En el manto esas tres fuerzas coexisten. Guadalupe aparece vestida de sol, con la luna bajo sus pies y un cielo entero sobre sus hombros. Es el equilibrio perfecto entre luz y sombra, entre razón y misterio. Un equilibrio que la humanidad ha olvidado y que ahora, dicen algunos, el cometa interestelar viene a recordar. Porque los cometas, en todas las culturas, fueron vistos como mensajeros del cambio. A veces, presagio de catástrofe. Otras, anuncio de revelación. En ambos casos, el símbolo es el mismo, una llama que cruza los cielos para despertar lo dormido. Y este nuevo cometa, viajero de otros soles, parece venir a cumplir ese papel. Su trayectoria, según los astrónomos, traza una curva luminosa que pasa justo por las mismas coordenadas que forman el arco de estrellas sobre el manto de Guadalupe. Una coincidencia que ha hecho estremecer incluso a quienes no creen en señales. ¿Y si ese trazo en el cielo fuera una línea de unión, un recordatorio de que la materia y el espíritu aún conversan, aunque nosotros hayamos olvidado su lenguaje? La profecía de los 500 años, según los estudiosos de las apariciones, habla de una nueva etapa, un tiempo en que la misericordia femenina volvería a equilibrar la balanza del mundo. Después de siglos de dominio del miedo, del control y del castigo, surgiría de nuevo la compasión, el perdón, la ternura. Y el signo de ese cambio vendría del cielo. Quizás el cometa no traiga destrucción, sino una señal más profunda, la de un retorno de lo sagrado en clave femenina, una presencia que no impone, sino que invita, que no amenaza, sino que despierta. Y al igual que el manto fue un mensaje para un pueblo oprimido en el siglo XVI, esta nueva señal podría ser un mensaje para un mundo agotado en el siglo XXI. Un recordatorio de que aún hay esperanza y de que el cielo todavía tiene algo que decir.
En cada época, el cielo le ha dado al mundo un rostro del misterio. A veces fue Eva, la que conoció el fruto del conocimiento. A veces Lilith, la que se negó a arrodillarse. Y otras María, la que aceptó ser el puente entre Dios y la humanidad. Pero en el continente americano, ese rostro tomó una forma distinta, una forma que ni la teología ni la antropología lograron encerrar del todo, la de Guadalupe, la mujer que une lo que fue dividido. Ella no niega a Eva ni a Lilith, las abraza, en su silencio hay sabiduría, en su mirada rebeldía sagrada, no pide permiso, solo se manifiesta. Por eso, cuando la tilma se revela en 1531, muchos sintieron que algo imposible había ocurrido. La unión de dos tradiciones, dos mundos, dos arquetipos femeninos que jamás debieron tocarse según el pensamiento oficial. La madre obediente y la madre indómita fundidas en un solo rostro. Y ahora, 5 siglos después, el cielo parece repetir el gesto. El cometa interestelar no llega como amenaza, sino como testigo del retorno de ese equilibrio. Un fuego viajero que cruza las tinieblas, recordando que la luz también tiene raíces en la sombra. La profecía de los 500 años no habla de destrucción, sino de integración, de volver a mirar lo que la religión temió nombrar, que en el corazón de Guadalupe late una fuerza antigua, anterior a toda iglesia y a toda frontera. La misma fuerza que los antiguos pueblos llamaron Tonantzin, la madre que engendra el tiempo y lo renueva. En los códices, Tonantzin aparece como una diosa que sangra luz, símbolo de fertilidad y compasión. Y cuando la Virgen se manifiesta sobre el cerro del Tepeyac, ese lenguaje ancestral resurge bajo otro nombre, pero con el mismo pulso, el de una sabiduría femenina que no muere. Los místicos contemporáneos la llaman la alquimia de Guadalupe, una transmutación espiritual en la que el oro del cielo se une con la tierra oscura del dolor humano. Y ese oro, dicen, brilla cada vez que alguien mira la tilma con los ojos del alma, no con los de la razón. Tal vez por eso el cometa nos fascina, porque su fuego viajero nos recuerda algo que hemos olvidado, que todos provenimos del polvo de las estrellas, y que el manto no nos invita a mirar hacia arriba, sino a reconocernos como parte del mismo cielo que veneramos. El verdadero código no está en las estrellas del manto, está en el corazón que las contempla, y cuando la humanidad olvida su origen estelar, el cielo envía una señal para recordarlo. Quizás esta sea la hora en que el firmamento y la tierra se reconozcan de nuevo, y la profecía de los 500 años deje de ser mito para convertirse en revelación viva. El clímax de esta historia no está en el cielo, sino en nosotros, porque lo que ocurre arriba, en las constelaciones, es solo el reflejo de lo que ocurre adentro, en el alma colectiva. El cometa, con su luz que corta la oscuridad, simboliza el momento en que la verdad escondida atraviesa el velo. Así como la tilma se reveló ante los ojos de un obispo incrédulo, esta nueva señal parece querer romper otra capa de ceguera, la que nos hace olvidar que el amor es más fuerte que el control. Durante siglos, la fe fue moldeada por el miedo, miedo al castigo, miedo al error, miedo a lo desconocido. Pero la profecía de los 500 años anuncia un giro, un retorno del femenino luminoso, de la compasión que no impone, sino que abraza. Y ahí ocurre la inversión dramática. El poder ya no desciende desde los altares, asciende desde el pueblo, desde las manos de las mujeres que rezan, de los hijos que lloran, de los corazones que aún creen que el cielo escucha. Guadalupe no amenaza la fe, la purifica, la libera de su miedo para devolverle su ternura. Por eso, cuando la señal aparece en el cielo, no debemos temer, debemos recordar. Recordar que cada era termina cuando el amor ha sido olvidado y comienza de nuevo cuando el amor se hace visible otra vez. El manto,
con su equilibrio entre sol, luna y estrellas, nos muestra cómo sobrevivir al colapso de los tiempos, no dominando, sino equilibrando, no imponiendo, sino escuchando, no temiendo, sino confiando. El cometa interestelar es, en esa lectura, el dedo ardiente del cosmos, escribiendo en el cielo la misma palabra que la tilma guarda en silencio: misericordia. Esa es la clave del código. Esa es la profecía que regresa 500 años después. No el fin del mundo, sino el fin del olvido. Un renacer de la mirada, una segunda creación que no llega con truenos ni castigos, sino con una luz que atraviesa suavemente la noche. Y en ese instante, cuando el fuego del cometa se apaga en la distancia, lo único que queda es la certeza de que el cielo ha hablado otra vez. No para condenar, sino para recordar. No para dividir, sino para reunir. Porque la profecía de Guadalupe no se cumple en el firmamento, se cumple en ti, cuando miras hacia arriba y entiendes que el cielo siempre estuvo dentro del corazón. Después de la señal en el cielo, lo que queda no es el miedo, sino el eco. Un eco que se mete en las conversaciones, en los sueños, en los rezos de madrugada. En los pueblos del altiplano, las personas comenzaron a mirar el cielo con otra intención, ya no buscando una catástrofe, sino una confirmación, una certeza íntima de que no estamos solos, de que el cielo todavía dialoga con la tierra. Los medios lo explicaron como un fenómeno astronómico, los científicos midieron su trayectoria, pero la gente sencilla encendió velas. Colocaron flores frente a las imágenes de Guadalupe y en silencio dijeron: gracias por volver a mirar. Porque para ellos la señal no fue una advertencia, fue un reencuentro. Muchos comenzaron a hablar de coincidencias, sueños compartidos, aromas de rosas, luces que aparecían en fotografías, pequeños signos, cotidianos, que parecían continuar la conversación del cometa. Y es ahí donde la profecía se vuelve humana, no en el templo, sino en la cocina, no en el sermón, sino en la mirada de una abuela que reza por sus nietos. Guadalupe nunca pidió templos de mármol, pidió fe sencilla, flores y un espacio para el silencio. Por eso cada gesto cotidiano, una vela, una canción, una lágrima, se convierte en una extensión del manto, una forma de decirle al cielo: seguimos aquí, todavía creemos. Con el paso de los días, algo comenzó a cambiar en la gente. Las peregrinas que antes subían al Tepeyac en silencio, ahora lo hacían con una nueva conciencia. El cielo no había hablado para asustar, sino para despertar. En los grupos de oración, las mujeres compartían sus experiencias. Una veía en sueños una gran estrella sobre un río. Otra decía haber sentido un calor en el pecho al mirar la imagen de Guadalupe. Nadie buscaba explicaciones científicas, todas intuían lo mismo. La señal era un llamado al corazón, y poco a poco esa intuición se transformó en práctica. Encendían una vela cada noche mirando al cielo, diciendo una sola frase: que tu luz encuentre a quien la necesita. No era un rito oficial, ni un dogma nuevo. Era una respuesta del alma, un modo de pertenecer a algo más grande sin dejar la vida cotidiana. Porque lo verdaderamente místico no es lo que ocurre en los templos, sino lo que ocurre cuando una mujer, sola en su casa, decide rezar por alguien que no conoce. Ese tipo de gesto, invisible, gratuito, es el que sostiene la profecía viva, la misma que Guadalupe dejó hace 500 años, que el amor compasivo del cielo se encarna en quienes no buscan poder, sino consuelo. Así, el cometa dejó de ser noticia. Pero en miles de hogares, una pequeña llama seguía encendida, una constelación secreta, tejida con oraciones, silencios y esperanzas. Y en el fondo, todos sabían que ese era el verdadero milagro, no el fuego en el cielo, sino la luz que cada quien encendió dentro.
Y así, cuando el cometa desaparece en la inmensidad del cielo, queda flotando la misma pregunta que abrió este viaje. ¿Era solo un fenómeno astronómico o un mensaje? 5 siglos después, el misterio de Guadalupe sigue desafiando la razón y desarmando las certezas. Cada signo, el sol, la luna, las estrellas del manto, parece hablarnos de un orden que la mente no logra descifrar del todo, pero que el corazón reconoce sin palabras. Tal vez ese sea el verdadero poder de la señal. No darnos respuestas, sino despertar la herida del asombro, la misma que hace 500 años cambió la historia y que hoy vuelve a arder en quienes miran al cielo buscando sentido. Porque el misterio no se resuelve, se contempla, y cada mirada atenta al manto, cada silencio frente a la imagen, cada pequeño gesto de fe cotidiana, prolonga el diálogo entre el cielo y la tierra. Si algo revela esta profecía, es que el signo de Guadalupe sigue vivo, en los que miran con ternura, en los que esperan sin miedo. Guarda este video para volver a escucharlo con calma, compártelo con quien necesite consuelo hoy. Y cuéntanos, ¿qué símbolo del manto habla más a tu corazón?